Los programas de las provincias también existen, programas que, como siempre decimos y resaltamos porque estamos orgullosos de eso, ha sido declarado de interés parlamentario por el Honorable Senado de la Nación. Nosotros estamos con este programa desde hace 19 años. Lo iniciamos en la capital federal, por eso, para que aparezca como un reclamo de las provincias o de la atención que el gobierno nacional debe darle a las provincias. Luego, las distintas circunstancias, continuamos con el nombre en el programa, acá en Corrientes y también en Formosa. Estoy tentado para el próximo programa, seguramente sacaré el total de emisiones de este programa, que si son 19 años, 12 meses en cada uno de esos 19 años, más 4 veces semanales que se emite y otras más, creo que tenemos una buena presencia en estos programas. Nueva presencia, no puedo decir que sea una presencia escuchada por todos, pero me permite a mí, después de haber andado mucho en política y la edad que tengo, expresarme y dar mi opinión sobre distintas cosas que ocurren. A mí me hubiera gustado que este programa, que ustedes lo van a ver el día viernes, el domingo, el lunes y el miércoles próximo, yo pudiera expresar mi opinión política y hacer un análisis, porque estoy haciendo un trabajo que seguramente es posible que lo hayan leído en el diario del día viernes, en el Litoral, porque la prensa gráfica no puede, después de las 8 de la mañana del día gráfica, oral y televisiva, después de las 8 de la mañana del día viernes, no se puede hacer mención a candidaturas y demás. Pero lo que publica el diario, que se hace el día jueves y sale en las primeras horas del día viernes, es decir, antes de las 8, eso no está incluido en la veda. Por eso ahí envié al diario un análisis de lo ocurrido en la primera vuelta del año 2015, donde hago un análisis de los votos de cada uno, lo que ocurrió en las PASO de este año, y hago algunos comentarios que, como decía, este programa sale el viernes a las 21, después el domingo a las 10, estaríamos en plena veda, y entonces voy a evitar esa situación. De todas maneras, hay algo que dijo hace tiempo un amigo periodista y muy inteligente, Emilio Perina. Emilio Perina publicaba una revista que se llamaba Todo es Historia. Ya desapareció esa revista, como la que yo fundé y dirigí, que se llamaba Las Provincias, precisamente, siguiendo mi pasión por el tema existencial de las provincias. Bien, yo digo que así como todo es historia, y es cierto, todo es política. No solamente es política decir que voto por fulano, por mengano, o lo apoyo a fulano o a mengano, sino que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es política. Desde el precio del pan, que no vamos a decir si subió o si bajó, desde el precio del dólar, que tampoco sé si bajó o no. No les voy a decir si bajó o no, porque estoy impedido. Pero sí, todo lo que ocurre en el país, para bien o para mal, es política. No hay una política de Estado, es decir, que nos pongamos algún día los argentinos a ver qué es lo que hace falta hacer para volver a lo que en algún momento se pensó, que la Argentina sería, al igual que los Estados Unidos de Norteamérica, sería la cabeza de los Estados Unidos del Sur. Pero pasaron siglos, varios, y mucho tiempo, mucha agua pasó bajo los puentes. Cuando hablo de bajo los puentes, recuerdo que en un viaje que hice, en la cual a Europa incluí Turquía,
había 7 sobre el estrecho del Bósforo, 7 puentes de 4 manos y también ferroviario. También había túneles, es decir, que eso que llamamos el viejo mundo, no es el viejo mundo, los viejos somos nosotros, que estamos todavía con avenidas y rutas que en Europa son de una sola mano ya el tamaño de esa ruta, y acá seguimos todavía teniendo 2 manos, lo cual complica el tránsito y además es un factor de muertes en las rutas de nuestro país. Todo esto empieza a formar parte de lo que yo veo dejando de lado mi pasión política. Yo he sido, soy y seguramente seré político. Por ejemplo, no puedo dejar de comentar que se está realizando en Corrientes un viaducto para el cruce de la ciudad de Corrientes que va a ir desde Riachuelo hasta el acceso de Santa Ana, es decir, más o menos unos 40 kilómetros, y después algún día se continuará hasta Itatí, que es un lugar religioso muy famoso, muy querido por los correntinos, porque ahí está la Virgen de Itatí, y que yendo ya a ese campo espiritual, no está también en Mercedes el Gaucho Gil. El Gaucho Gil era para algunos un gaucho matrero, para otros era el que podía invocar a Dios y hacer adelantarse a acontecimientos y provocar la salud a quienes lo invocaban. En Ushuaia, allá donde termina el continente americano, uno ve las estatuas las evocaciones al Gaucho Gil en Tierra del Fuego. También uno ve en camiones. Yo diría que está más publicitado en muchos lugares el Gaucho Gil que la devoción a la Virgen de Itatí. En algún momento se consideró el Gaucho Gil un sacrílego y no tenía la iglesia, no intervenía en las fechas del Gaucho Gil. Después la evolución de los años llevó a que se hace una misa en Mercedes en evocación del Gaucho Gil, pero no como un respaldo a la actividad del Gaucho Gil, sino que como podría ser a Juan Pérez, es una invocación religiosa nada más por un hombre muerto, pero no hay un respaldo a lo que representa para mucha gente el Gaucho Gil. Bien, hay otro tema que siempre que abro el diario es lo primero que leo. Cuando abro el diario Norte de Corrientes, lo primero que leo son las figuras, la parte humorística de página 2 y la parte humorística de la contratapa. No he podido descifrar bien quién es el autor, pero sí me hace acordar al amigo que ya se fue, Chaque. Chaque era un humorista y humorista político. Todos caímos bajo el peso de su pluma, porque era un peso de la pluma, ya sea para elevarnos o para que podamos bajar. Hoy en el diario, todos los días en el diario El Litoral, se publica de Juan Carlos Raffo, un historiador correntino, y el día martes publica algo que ocurrió el 22 de octubre de 1865. Y lo voy a leer rápidamente. Corría el año 1865 y se recupera la ciudad de Corrientes. Se refiere a la invasión que había hecho el Paraguay dentro de la guerra de la Triple Alianza a Corrientes. Corrientes, la ciudad, fue tomada por las fuerzas paraguayas que estaban en litigio con Brasil por una cuestión fronteriza bien al norte, en la parte del límite de Paraguay y de Brasil, actuales límites de Paraguay y Brasil. Brasil quería que se le dé a
la oportunidad o la facultad de atravesar con tropas. Y en aquel entonces estaba el mariscal López en Paraguay y tenía un buen ejército. Se dicen que los primeros cañones que se fabricaron en América se hicieron en Paraguay. La cuestión es que pide autorización para cruzar y llegar a atacar Uruguayana. El general Mitre, que era el presidente de la República, se niega a dar ese paso, esa autorización, porque decía, si Argentina autoriza que Paraguay, en guerra con Brasil, atraviese Corrientes, después puede venir Brasil a pedir que se atraviese también la República Argentina para atacar a Paraguay, y directa o indirectamente la provincia iba a estar en guerra. Y sigo. Se recupera la ciudad de Corrientes y las tropas paraguayas de ocupación, las que permanecían desde el 13 de abril de ese año 1865, y está hablando de octubre, es decir, que son casi 6 meses, como consecuencia de la Triple Alianza. La vanguardia de ese ejército que liberó Corrientes la constituían los brasileños. En esa alianza argentino, brasileño y uruguaya, la parte fluvial, la armada, era brasilera. La infantería era nuestra, también con algunos brasileros y tropas uruguayas. Bien, sigo diciendo, la ciudad se salvó milagrosamente del saqueo por la mediación que llevó a cabo ante los jefes paraguayos el comandante Calmi, capitán de la corbeta italiana La Veloce. ¿Qué hacía esa corbeta italiana acá en Corrientes? Resulta que desde el virreinato, de la Organización Nacional, nuestros ríos eran navegados en forma libre por cualquier bandera. Y de ahí vino después el combate obligado, cuando se les prohíbe a la flota inglesa y francesa llegar a Corrientes o a Asunción del Paraguay para poder comerciar. Bien, en este caso, esta fragata había venido a comerciar. Traía productos italianos o productos europeos y se llevaba cueros salados y otras producciones que se hacían en aquel entonces, 1865, en Corrientes. A los 6 días de llegar las tropas, de liberarse Corrientes, el 28 de octubre entró en la ciudad el general Nicanor Cáceres, y el 3 de noviembre se instaló nuevamente en la capital el gobierno que presidía Manuel Ignacio Lagraña y que permaneció en San Roque desde el 13 de abril de ese año 1865. ¿Qué hacía el gobierno provincial en San Roque? Como la ciudad de Corrientes, donde era el centro político, que era la capital de la provincia, de lo que hoy es la provincia de Corrientes, estaba ocupada, entonces el gobernador resolvió trasladarse con su gobierno a San Roque. Acá viene una similitud con lo que ocurrió hace pocos días. Quito estaba muy convulsionado, resolvió constituir la capital de Ecuador en Guayaquil. Entonces se fue con todo el gobierno a Guayaquil. Cuando se calmó un poco la cosa en Quito, volvió a constituir su gobierno en Quito. Yo no soy un experto en historia, pero me gusta la historia. Ahora, acá hay un ejemplo repetido por Lenín Moreno. Lenín Moreno fue vicepresidente de Correa, de Rafael Correa, que no podía ser vuelto a reelegir, entonces lo pone el vicepresidente de Correa, Lenín Moreno, y si uno mira o observa el nombre de Moreno, Lenín, tiene directamente, los que lo bautizaron como Lenín estaban orientados seguramente al comunismo. Bien, llegado al gobierno Lenín Moreno, se producen estos incidentes y que después se van contagiando a Perú, donde el expresidente Fujimori guarda cárcel. Después, en Perú estuvo García, no recuerdo el nombre en ese momento,
Fue presidente hace unos años, hará 20 años, y vino a la Argentina y hubo un gran acontecimiento y la gente en la calle decía que Dios nos dé un presidente como García, que era una expresión fuerte. ¿Qué pasó con García? Presidente de Perú, termina su mandato, empiezan las acusaciones por corrupción y se va a Europa. Pasan 10 años desde que dejó de ser presidente, prescriben todas las causas en contra de él y vuelve a Perú y se presenta nuevamente como candidato a presidente y sale electo, pese a todas las causas de corrupción que habían prescripto. ¿Qué ocurre? Termina ese mandato nuevo ya muy cercano en el tiempo a nosotros y nuevamente, como dice el refrán, el zorro pierde el pelo pero no las mañas. Alan García vuelve a ser corrupto. Hay nuevas causas de corrupción. Cuando van a ir a detenerlo, se suicida en su casa y queda así el caso de que el presidente de Ecuador, que fue el expresidente Correa, está perseguido por la justicia y estaba, refugiados en la embajada de Perú, en Inglaterra. Parecería que volvió otra vez para acá. Y teníamos un presidente en Ecuador exiliado para que no lo metan preso por corrupto. Otro presidente de Perú, 2 veces presidente de Perú, corrupto, que cuando lo van a buscar para meterlo preso por orden de un juez natural, se suicida. Ahora estamos en Chile con problemas. No se habla todavía de que hubiera una corrupción, ojalá que no lo hubiera, pero los reclamos sociales que invocan para actuar, el encuentro del foro de San Pablo, efectuado del 15 al 17 de julio de 2018 en La Habana, Cuba. Sabemos cuál es la situación de Venezuela, no la vamos a comentar ahora, pero creo que después del corte voy a leer, no lo voy a comentar, voy a leer algunos párrafos de la declaración final del 24 encuentro del Foro de San Pablo, 15 al 17 de julio de 2018 en La Habana, Cuba. Y lo hago porque todos, Guaidó, el mismo Maduro, Guaidó es el presidente provisorio, todos hablan e invocan, unos a favor, el caso de Maduro, del encuentro del Foro de San Pablo. Y por el otro lado, Guaidó critica que se esté actuando, critica el Foro de San Pablo. Vamos a un corte. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Este Foro de San Pablo tiene 24 años de vigencia. El primer párrafo dice lo siguiente:
más 28 años después. América Latina y el Caribe viven hoy 28 años después de haberse fundado el Foro de San Pablo, a los efectos de una multifacética, ofensiva, reaccionaria, conservadora y restauradora neoliberal, fruto de intereses convergentes y de esfuerzos combinados entre las élites mundiales del capitalismo transnacional, del gobierno de los Estados Unidos de América como su núcleo hegemónico y de las clases dominantes de nuestra región. Ustedes sacarán sus conclusiones. Yo hoy, porque vamos a estar en veda, no opino, leo. Más adelante dice que los hechos hablan entre el último encuentro del Foro de San Pablo en Managua, 2017, y este de La Habana, 2018, a nivel global se abundaron los efectos negativos de la concentración de la propiedad, del poder y las riquezas en manos de una élite mundial. Después, en otro párrafo, dice que habla de la necesidad de recurrir, y esto es importante, la necesidad de recurrir a la estrategia desestabilizadora que combina la guerra mediática, jurídica y económica, la injerencia externa, la criminalización del movimiento y la protesta social. Y más adelante dice, preservar los efectos de soberanía, de ampliación, etc. Y más adelante, porque usted tiene 6 hojas de computadora, más dice, adelante dice, los delegados y delegadas e invitados al 24 encuentro del Foro de San Pablo, desde La Habana, Cuba, en representación de América Latina y el Caribe, de Asia y África, de Europa y América del Norte, convoca a fortalecer el movimiento mundial en defensa de la paz. Observamos con preocupación la derecha imperial opera en forma concertada en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor del sionismo en Medio Oriente. Reitero esta parte. El Consejo de Seguridad de la ONU trabaja a favor del sionismo en Medio Oriente para acercar militarmente a Rusia en Eurasia, para impedir que la República Popular de China continúe su avance como potencia económica mundial, e impulsan nuestras fuerzas políticas para fragmentar el Caribe mediante distintas fórmulas. Y dice repudiar el militarismo nacido de las entrañas del imperialismo que carece de límites y de escrúpulos. Rechazar de forma enérgica la tarea absurda e inadmisible de que esta región del mundo pertenecen a las élites de poder de los Estados Unidos o de cualquier país del mundo. Y por otro lado dice, mantenemos intacta la solidaridad con los y las argentinas y brasileñas, o hondureñas y paraguayas que se resisten a aceptar el retroceso al neoliberalismo en sus respectivos países para combatir las desigualdades sociales, regionales y de género, el racismo. Habla también nuevamente, es evidente que la Casa Blanca, el sionismo internacional y las fuerzas más retrógradas del continente persisten en lograr que los grupos oligárquicos de Colombia, en América del Sur. Y por último, ya casi al final, dice que hacen la búsqueda del diálogo constituye el mejor camino para superar la crisis y alcanzar la paz. Rechazamos, dicen, cualquier forma de racismo, intolerancia y discriminación. Y acá va un bocadillo. El bocadillo es que se imputa al sionismo como un elemento fundamental para desestabilizar el Medio Oriente. Muchos no sabrán qué es el sionismo. El sionismo viene de Sion, de la religión judía, y era el grupo que bregaba por el volver los judíos a tener un Estado
que es el Estado de Israel. Este foro, que habría que leerlo, porque todos hablan del foro y no se lee. Yo tampoco, hasta que no hice esta búsqueda. Cuando habla en contra del sionismo, está hablando de antisemitismo. Y eso es grave. Pese a lo cual, al final hablan de que, respetan están en contra del racismo e intolerancia. Pero atacar el sionismo no se ataca al Estado de Israel, que es lo que están buscando, sino que es una cuestión paralela. Sionismo es judaísmo. Sionismo, atacar al sionismo, eso es persecución racial o religiosa. Y desde este lugar no lo aceptamos, no lo aceptaremos. Y aquellos que hablan o persiguen cumplir con los fines del encuentro del Foro de San Pablo en La Habana, no contarán en ningún momento con nuestro apoyo. Otro corte. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Cuando uno ve por internet los puentes, los trenes que hay en Europa y en Asia, en China, trenes que van a 200, 300 kilómetros por hora y que uno tuvo la oportunidad de estar en ellos, volvemos a pensar en la estructura nuestra, en la infraestructura de nuestro país. No es un tema parcial, es un razonamiento general. Lo vuelvo a aclarar por la cuestión del veto, o mejor dicho, de la imposibilidad de hacer comentarios políticos. Pero hablar de la infraestructura necesaria en un país no es hablar de política. O como decía Perina, todo es política. Corrientes estuvo esperanzada mucho tiempo en el tema del segundo puente y del puerto multimodal de carga que se ve desarrollar el puerto, el Costas Chaqueñas. No se avanzó, eso estuvo listo para licitarse en el año 2000, 2001, y los acontecimientos que sobrevinieron impidieron que se concretara. Pero tenemos el tema, te lo hemos comentado, de la infraestructura vial que está mejorando en nuestra provincia, y decir eso no es halagarlo al gobierno actual de Corrientes, de ninguna manera. Es resaltar lo que es necesario para el país. Lo que es necesario para el país. Entonces volvemos otra vez al tema del segundo puente. Y preocupa que ninguno de los candidatos o movimientos para estas próximas elecciones haya hecho oficialmente como política, no haya hecho una referencia a este segundo puente, que ya no tenemos que llamarlo más entre Corrientes, Chaco, sino un puente que va a facilitar la conexión Atlántico-Pacífico. Hemos leído lo que pasa en Bolivia en estos días, donde asombrosamente
Y hay algunos ejemplos nacionales que en otro programa fuera de la veda voy a comentar. Los que resulta que de golpe venía perdiendo el actual presidente de Bolivia, venía perdiendo la posibilidad de consagrarse en primera vuelta, ya con el 80 y tanto % de votos escrutados. Se suspende, 24 horas se suspende el escrutinio, y donde aparecía que iban a tener una segunda vuelta los bolivianos, después de ese paréntesis de 24 horas, donde se puede armar y desarmar cualquier cosa, se vuelve a realizar, a continuar con el escrutinio, y ya sí aparece con los números necesarios para poder ser consagrado en primera vuelta. Y esto va como un razonamiento para nuestras próximas elecciones. Que no ocurra nada de esto, que no tenga que interrumpirse el conteo, que no ocurran hechos de violencia. Llamamos a la paz de todos dentro de una democracia y dentro de una república. Ese es mi mensaje para estas elecciones. No hablo de candidatos. Y para hablar de algo que es importantísimo para la salud, no solamente para Corrientes, sino de la región, vamos a repetir un programa en el cual el doctor Ignacio Reyes, uno de los directores del Instituto de Cardiología de Corrientes, estuvo acá con nosotros y hablamos del tema de la excelencia del Instituto de Cardiología de Corrientes, que se irradia a todo el nordeste y también el Paraguay. Gente del Paraguay viene para hacerse atender en el Instituto de Cardiología de Corrientes. Señor director, ponemos en la nota con el doctor Ignacio Reyes, y de mi parte nos despedimos hasta la próxima semana, en que vamos a analizar los resultados de la elección de este domingo. Muchas gracias. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Así como hablábamos con escepticismo sobre el segundo puente Corrientes-Chaco, tenemos que destacar que después de 33 años de efectiva labor, tenemos un instituto de cardiología en Corrientes que marca rumbo no solamente en Corrientes o en el noreste, sino en todo el país, porque acá no hay cosa vinculada con las enfermedades cardiovasculares que no se pueda hacer en el Instituto de Cardiología. Y voy a hacer un razonamiento. Todos, si nos rompemos una rodilla o lo que sea, queremos ir al instituto. Y el Instituto de Cardiología tiene que concentrarse, y así lo piden los directivos, en el tema cardiovascular. Pero como es muy eficiente, todos queremos, si estamos resfriados, no, yo me voy al instituto. Bien, se inauguró el 24 de mayo
obras que se hicieron para ampliarlo, para mejorar la atención, y queremos poner en conocimiento de ustedes con imágenes que nos van a acompañar y con la presencia en nuestro estudio del doctor Ignacio Reyes, que es el director médico del instituto. El instituto tiene 3 directores y el doctor Reyes es el director médico. Bienvenido, doctor Reyes, a nuestro programa. ¿Y cómo nos puede explicar las obras que se hicieron y se inauguraron después de 33 años? Cuando digo después de 32 años, no es que no se ha hecho durante todo este tiempo, se ha hecho. En el año 86, durante el gobierno de Pocho Romero Feriz, se dictó una ley estableciendo el instituto, creadora del instituto, la obra social y demás, y con eso estamos hoy a la cabeza en materia de atención cardiovascular. Doctor Reyes, bienvenido una vez más. ¿Cómo nos explica? Bueno, antes que nada, un gusto, doctor, por la invitación y bueno, un gusto estar acá con ustedes. Gracias. Sí, bueno, efectivamente el instituto ha transcurrido este largo y corto tiempo a la vez, y creo que no podemos, no es una exageración decir que fue marcando un rumbo, un hito en la historia de las enfermedades cardiovasculares en Corrientes. Como usted bien decía, acabamos de inaugurar las nuevas obras del instituto, que siempre se han hecho mejoras y se han incorporado tanto tecnología como áreas y recursos. De hecho, hace un tiempo atrás ya hemos podido contar desde hace un par de años con un nuevo quirófano que nos permitió contar con 3 quirófanos muy bien equipados para cirugía cardiovascular y 3 salas de hemodinamia. No hay muchas instituciones en el país que cuenten con 3 salas de hemodinamia. Pero sin embargo, una de la materia pendiente era aumentar el número de camas, y eso es lo que ha ocurrido en este último tiempo. Acabamos de inaugurar el 24 estas nuevas áreas, son 3 plantas nuevas con alrededor de 4.500 metros cuadrados en total, donde bueno, en la primera planta contamos con 16 habitaciones para internación, sala de internación general. En la segunda planta 14 habitaciones para unidad coronaria, y en la tercera planta otras 14 habitaciones para terapia intensiva, para una unidad de cuidado de terapia intensiva. Casi 40 camas nuevas, digamos. Así es, sí, tal cual. Con una idea, con una estrategia de brindar a nuestros pacientes, probablemente llame la atención e impacte la comodidad y lo que se ve así como muy lindo, ¿no es cierto? Sin embargo, en realidad esto está pensado para trabajar seriamente en lo que hace a la calidad y a la seguridad del paciente, en los cuidados, al brindar los cuidados de salud. De manera que lo importante en esto no es como luces, sino el equipamiento que tiene, tanto en tecnologías de la aparatología médica, como en las instalaciones. Y el personal médico que tienen también muy especializado. El personal médico, bueno, que tiene una larga trayectoria, está la misma edad que el instituto, bueno, algunos, yo creo que fue me ha dado la oportunidad de la vida de ser el primer médico que tuvo el instituto, pero cuenta con un personal altamente capacitado y que se ha ido formando. Usted sabe que una de las estrategias bien conocidas por ustedes, la residencia, la fase de docente y de formación de recursos humanos que tiene el instituto. Así es. Tuvieron un acuerdo con el geriátrico para usar un patio que había... ¿Ahí trabajan en armonía con el geriátrico? Sí, efectivamente. Bueno, esta fue también yo creo que una gran demostración de
de cómo la unión, el trabajo mancomunado, en este caso entre dos instituciones, pueden brindarse de una manera más eficiente a la comunidad. Sí, efectivamente, el hospital geriátrico nos ha permitido utilizar una parte importante del patio del hospital geriátrico, y el instituto ha colaborado montando una terapia intensiva de la cual también nos sentimos orgullosos para el hospital geriátrico, y grandes reformas en lo que es el hospital de día del hospital geriátrico. Esto es como decía, un ejemplo de trabajo en equipo y mancomunado entre dos instituciones. En beneficio de la salud de la población. Tal cual. Ahora, ¿demoró mucho la construcción de lo que se inauguró? ¿Un proceso largo de construcción? A ver, es un proceso que duró 2 años para la complejidad que tiene lo que se ha construido, la complejidad tanto en las instalaciones. Es decir, esto demandó el trabajo simultáneo entre distintas empresas, gases sanitarios, electricistas, redes informáticas, aire acondicionado. Es muy complejo, extremadamente complejo, la actividad conjunta de todas y el crecimiento de todas estas empresas casi en simultáneo, sobre todo en la última etapa, una vez que se terminó toda la fase de estructuras, ¿no es cierto? Así que la verdad es que el tiempo propuesto, por suerte hemos podido, gracias al esfuerzo de todas las empresas y todo el personal nuestro, tanto de la institución como de las empresas, hemos podido cumplir con los tiempos. El gobierno de la provincia tuvo una decidida actuación en esto, aportando fondos para la mejora, ¿no? Así es. Bueno, una característica es que el instituto se ha convertido en este tiempo como una cuestión de Estado, y que todos los gobiernos lo han considerado así, y eso es digno de destacar, ¿no es cierto? Estas reformas a las que estamos haciendo referencia, y realmente ha mostrado un compromiso desde el primer día, y acá creo que es justo decirlo. Él ha tenido ha visitado el instituto para interiorizarse del funcionamiento del instituto y conocer cómo funcionaba el instituto antes de haber asumido, apenas fue electo y antes de asumir. Y desde ese día mostró un compromiso y tomó como una cuestión de Estado, y gracias justamente a esa claridad de los objetivos, los aportes nos han faltado y ha permitido que esto sea un logro hecho. Sí, como usted bien dice, el tema de la salud es una cuestión de Estado. Ahora, muchas veces hay un celo político que entra dentro de muchas decisiones, como yo comentaba en mi introducción, el tema del puente. Sí. Felizmente, con el tema del instituto no pasó eso, y todos los gobernadores, desde Pocho Romero Félix hasta la fecha, han colaborado activamente, y también la fundación. Es importante el trabajo que hace la fundación, ¿no? Sin ninguna duda, este grupo de personas que dedican su tiempo a tratar de colaborar, estamos formando un equipo, un matrimonio entre la fundación y el Instituto de Cardiología de Corrientes, y es necesario y justo destacar la increíble labor, el compromiso que ha metido la institución, tanto de su presidente, el contador de Monte, como de Juan Alberto Romero Berijo, que realmente ha dedicado un tiempo enorme de su vida y un compromiso máximo para destacar que, bueno, han contribuido sin ninguna duda a este logro. Sí, en un tiempo mi hermano ya fallecido también formó parte de la fundación. Bien, ahora voy a hacer un planteo personal que no compromete la situación del doctor Reyes. Yo entiendo que sería conveniente que toda esa manzana donde está también el instituto y también está el geriátrico,
se integre como el instituto y que el geriátrico pase a ser un hospital más desarrollado, más que en otro lugar, que puede ser, hay terrenos, por ejemplo, la vialidad provincial o el hospital llano, que tiene mucho espacio, que se puede acoplar el geriátrico al llano o hacer dentro de ese espacio, porque la concentración, porque el instituto no va a pasar un año que va a necesitar más camas, ya que la parte tecnológica está, yo soy paciente del instituto, la parte tecnológica está suficientemente atendida y va a necesitar más camas porque lamentablemente las enfermedades cardiovasculares avanzan con los problemas que tenemos en la vida diaria, ¿no es cierto? Bien, doctor, para los que estuvimos en el acto de inauguración de estas obras, ratificar su posición de apoyo total al desarrollo del instituto, así que seguramente vamos a tener pronto más novedades sobre el desarrollo del instituto. ¿Quiere agregar algo más, doctor? Bueno, simplemente quizás considero importante destacar, el instituto hace 3 años ha certificado con ITAES, el Instituto Técnico de Acreditación de Entidades de Salud, que esta es una herramienta muy valiosa, por cuanto la certificación de una entidad de salud está de alguna manera garantizando la importancia de lo que es la calidad y la seguridad en la atención del paciente. Bueno, hemos acreditado hace 3 años y el instituto, junto con el Hospital del Cruce de la provincia de Buenos Aires, Florencio Varela, fueron las 2 únicas instituciones públicas del Estado que han certificado bajo normas de ITAE. Bueno, esos 3 años han pasado y en este momento nos encontramos nuevamente trabajando para volver a acreditar, algunos dicen reacreditación, en realidad una nueva acreditación, bueno, con estándares internacionales que tienen centrada la atención en la calidad y en la seguridad de los cuidados de salud. Ya estamos trabajando para lograr de nuevo una nueva acreditación. Esta es una manera de mantenerla de manera dinámica, trabajando siempre sobre cualquier oportunidad de mejora que surgen a través de esta evaluación permanente de una entidad de salud, tanto en sus aspectos estructurales, edilicios, como funcionales y de gestión. Ahora, ¿tienen profesionales en el exterior? ¿Envían ustedes profesionales a capacitarse? ¿Tienen contacto con algunos otros institutos de Europa, de Estados Unidos? Bueno, sí, nuestro personal está permanentemente en contacto con la actividad científica internacional, tanto de Estados Unidos como de Europa, y los profesionales viajan ya sean a actividades científicas o a procesos, a programas de capacitación puntuales, siempre tratando de atender las necesidades que el instituto tiene en función de lo que detectamos como una oportunidad de mejora o de crecimiento. Bien, yo al terminar este programa quiero hacer un homenaje al doctor Badaraco, que fue el primer director del instituto y que trabajó mucho con, digamos, en el desarrollo del instituto. También el doctor Tassano también fue director del instituto, y ahora está el doctor Vallejos como director ejecutivo. Y el doctor, reitero, el doctor Reyes es el director médico. Son 3 los directores, ¿no? Y el doctor Eduardo Faría. El doctor Eduardo Faría. Bien, muchas gracias, doctor, y seguiremos desde nuestro programa apoyando la labor del instituto, porque, reitero, es lo mejor que tenemos en la ciudad para atender enfermedades cardiovasculares y de las otras que nos vamos también a pedir auxilio al instituto. Esperemos que reitero el trabajo de la Fundación, doctor, que a lo mejor es conveniente, ahí en los otros hospitales también, fundaciones,
pero posiblemente necesiten un poco más de actividad para su hospital, del cual son padrinos, digamos, por decir así. Bien, muchas gracias, doctor, y suerte. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Vamos a un por. Hidrovía, vía libre para exportar. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes.